Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de primero y segundo de secundaria, a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola, Jan. Hola, Tocino. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a viajar al pasado. ¡Un viaje! ¡Oh, me encantan los viajes! Empecemos nuestro viaje. Volvemos al pasado para conocer a los primeros pobladores de nuestro territorio. Hoy, Tocino, avanzaremos un poco el tiempo, porque reflexionaremos y valoraremos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Para acompañarnos en este viaje, tengo a una invitada muy especial. ¿Se encuentra ahí, profesora? Hola, Jan. Hola, Tocino. Hola, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Mi nombre es Olga Cayagua y soy de la ciudad de Lima. Hoy los acompañaré en este viaje donde veremos juntas y juntos cuáles son los avances culturales del Perú antiguo que hoy se reconocen como aporte a la humanidad. Y sobre ello tengo un mensaje que me gustaría compartirles de una de mis estudiantes. Hola, soy Micaela. Yo vivo en una comunidad andina dedicada a la ganadería. Antes de la pandemia, en vacaciones, llegaban mis primos a visitarnos desde Nazca. Nos encantaba pasear por los alrededores del pueblo. La última vez que vinieron, visitamos algunos restos de antiguas ciudadelas y andenes en los cerros aledaños. Para llegar, teníamos que recorrer un camino angosto y empinado hasta llegar a la cima donde se ubicaban estas construcciones. El camino, en algunas partes, incluso nos producía mareos al mirar hacia abajo. A medida que subíamos, a mis primos les costaba respirar y les daba soroche o mal de altura. Recuerdo que paramos un momento para descansar y mi primo, tomando un respiro y agobiado por el cansancio, nos decía: ¡Uf! ¡Qué cansancio! ¿Por qué hacían los andenes? ¿Por qué los construían en lugares con tanta pendiente? Y conversábamos sobre ello. Y luego de una dura caminata, llegábamos a la cima y nos tomábamos fotos. Cuando mis primos volvieron a Nazca, la pregunta que hizo mi primo me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué los antiguos pobladores de mi localidad construyeron andenes? ¿Por qué construían en zonas con tanta pendiente? Estas preguntas me parecieron muy interesantes para realizar una investigación al respecto. Es verdad, cuando visité algunos restos arqueológicos sentí cansancio y vértigo porque las construcciones usualmente están en las zonas altas de nuestros Andes. Yo quisiera, profesora, saber las respuestas a las preguntas que hicieron los primos de Micaela. ¿Qué les parece si escuchamos las respuestas de algunos de nuestras y nuestros estudiantes? Hola, en mi localidad sabemos que los andenes son edificaciones que nos ayudan a cultivar alimentos. Se produce bastante con los andenes. En mi comunidad los usamos hasta ahora. Creo que deberíamos de construir más andenes para así tener más tierras de cultivo. Otros logros culturales de los antiguos peruanos son, por ejemplo, los huacos de Mochica o la ciudad de Caral, que es una ciudad muy reconocida. Los andenes son construcciones hechas por los antiguos peruanos desde antes de los incas. Esto nos dijo un guía cuando visitamos un museo. Sirvió para que los antiguos pobladores tengan tierras de cultivo que eran escasas. También tenemos los caminos incas, que son reconocidos mundialmente. ¡Qué buenas respuestas! Se nota que las y los estudiantes están informados sobre los diferentes logros culturales realizados por los antiguos peruanos. Hoy, a lo largo del programa, estudiaremos algunos logros alcanzados por los antiguos peruanos
y que son reconocidos mundialmente. Por tanto, son motivo de orgullo. Empezaremos analizando algunas fuentes referidas a cómo los primeros pobladores peruanos descubrieron la agricultura. Prestemos atención a la lectura de la siguiente fuente. Importante tener presente las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Quién es el autor? ¿Consideras que es una fuente confiable? ¿Qué nos comunica la fuente? Hace aproximadamente unos 12.000 a 10.000 años atrás, los pobladores andinos eran nómadas, recolectores y cazadores de grandes animales, donde destacaba un tipo de oso perezoso y un pariente lejano del actual caballo. La caza intensa extinguió estos animales y se buscó entonces animales más pequeños, como los camélidos, venados o ciervos, roedores y aves. Este es el periodo en el cual se inicia también la horticultura, es decir, aquella en la que un grupo de seres humanos dejaba semillas de alguna planta silvestre en los alrededores de su refugio y continuaban su camino. Después de algún tiempo regresaban para recoger la cosecha, pero sin llegar al sedentarismo. Eso quiere decir que aún no vivían de manera permanente en un solo lugar. Entre las primeras plantas domesticadas se encuentran las diversas variedades de quinoa y amaranto, o kiwicha. Gracias, Jan. Ahora veamos si pudimos responder las preguntas que planteamos antes de mostrar la fuente. ¡Yo sé! Me di cuenta que es una fuente secundaria, porque fue escrita muchos años después de la época de los primeros pobladores peruanos. Y además da a conocer cómo los primeros hombres empezaron a cultivar las plantas. Lo hicieron sembrando las semillas en lugares cercanos a sus refugios. Después de un tiempo retornaban y comían las plantas que habían sembrado. El autor es Osvaldo Salaverry, un médico que escribe sobre la salud en tiempos antiguos. Creo que es confiable, pues escribe en una revista científica de medicina. Efectivamente, la fuente presentada nos brinda información sobre la primera forma de experimentación para la domesticación de las plantas. Esto se llamó horticultura. Ese fue el primer paso para la agricultura propiamente dicha. ¿Cómo se dio el paso de la horticultura a la agricultura? Para responderla nuevamente, apelaremos a una fuente histórica. Vamos a prestar atención a la lectura de la siguiente fuente y escribiremos la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué nos comunica la fuente? ¿Quién es el autor? ¿Consideras que es una fuente confiable? ¿Esta fuente contradice o complementa lo leído en la fuente anterior? Hace 5.000 años aproximadamente, los hombres peruanos comenzaron a practicar la agricultura, probablemente a partir del drenaje de las áreas inundadas de los pantanos. Para ello, poco a poco lograron desarrollar un conjunto de conocimientos sobre el desarrollo de las plantas, seleccionar las mejores semillas, saber cuándo se debe sembrar y cuándo cosechar, es decir, tener un conocimiento de las estaciones, saber cuáles son los mejores suelos para cultivarlas, cómo logrado domesticar en los climas cálidos y húmedos plantas como el maní, la yuca y el camote. En los climas fríos y secos, la papa, la quinoa, la oca, el oyuco y en los climas templados, el frijol
el payar, las calabazas y los zapallos. Esta fuente es muy interesante. Y la fuente 1 como la fuente 2 se complementan, pues la primera aborda la primera etapa en la domesticación de las plantas, es decir, la horticultura. Y la fuente 2 trata sobre la segunda etapa, que es la agricultura propiamente dicha. Ambas fuentes nos dan información sobre el proceso completo de la domesticación de las plantas. Luego de leer las fuentes, tengo ahora más información sobre cómo los primeros pobladores peruanos domesticaron las plantas. Pero me gustaría anotar sus ideas para no olvidarlas. Vamos a anotar nuestras ideas con el apoyo del siguiente organizador visual. En la etapa de la horticultura, los seres humanos dejaban semillas de alguna planta silvestre en los alrededores de su refugio y continuaban su camino. Después de algún tiempo, regresaban para recoger la cosecha, pero sin llegar al sedentarismo. En la etapa de la agricultura, los seres humanos, poco a poco, lograron desarrollar un conjunto de conocimientos sobre el desarrollo de las plantas. Seleccionar las mejores semillas, saber cuándo se debe sembrar y cuándo cosechar, saber cuáles son los mejores suelos para cultivarlas, cómo regarlas, cómo fertilizar el suelo, entre otros. Gracias, este resumen me ayudó un montón. Y no se muevan, porque al regreso seguiremos descubriendo más sobre el antiguo Perú. No se vayan, porque ya regresamos. Soy Alaska Maricelo Characa Manrique, región Apurímac. Mi nombre es Valentino Soto, de la ciudad de Lima. Me llamo Lacey Rosario Ordóñez Tamani, de Loreto. ¿Qué le regalarías al Perú? Muchas más oportunidades de trabajo y de estudio. Levantarme temprano para cumplir mis sueños. Mis ganas de seguir adelante y toda mi alegría. Seamos unidos por un Perú feliz. Seámoslo siempre. Bicentenaria. Estreno este sábado a las 5:30. Solo por TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Este sábado a las 9 de la noche, modo Bicentenario, conozcan a nuestro peruano del Bicentenario, Leonardo Arana, precursor de la filigrana cusqueña, es uno de los grandes promotores de los trajes típicos cusqueños. También en una nueva incursión bicentenaria les contamos todo sobre la muestra Las Independencias Regionales, Guerra, Mujeres y Participación Popular. Ya lo saben, modo Bicentenario, todos los sábados a las 9 de la noche por TV Perú. Inmediatamente después, Teatro en Grande. ¿Qué comeremos en el futuro? La tecnología también está presente en nuestra alimentación, así que no te pierdas este especial en Todo Tecno. A continuación, TV Perú Noticias, edición mediodía. Y estamos de vuelta, chicas y chicos. Mira, Yang, he domesticado esta planta. ¡Oh, oh! Pero yo tengo una pregunta. ¿Se practica la agricultura en todas partes del Perú? Tocino, esa es una gran pregunta. Nuestro territorio es muy diverso para la práctica de la actividad agrícola. ¿Qué les parece si leemos juntos la siguiente fuente? El territorio del antiguo Perú ha sido siempre poco propicio para la agricultura. En los Andes costeños, los extensos desiertos apenas dejan lugar a una treintena de estrechos valles fértiles, muy aislados y distantes entre sí, con escasa lluvia e impredecible irrigación fluvial.
Los Andes cordilleranos ofrecen minúsculos valles o terrenos verticales, igualmente aislados entre la compleja sucesión de elevaciones escarpadas y mesetas inhóspitas. Vasto territorio que paradójicamente, por su restringida fertilidad, no era capaz de producir el sustento necesario y sufría calamidades climáticas recurrentes, como las causadas por el fenómeno de El Niño. Precisamente, esto explica el motivo de la ocupación parcial de los Andes amazónicos por andinos, empeñados en ampliar su frontera agraria. ¿Y cómo hicieron los primeros peruanos para desarrollar la agricultura en un territorio tan diverso? Nuestros antepasados crearon soluciones para enfrentar esta realidad. Una solución creativa que desarrollaron los antiguos peruanos fueron los andenes. Los andenes son conjuntos de terrazas escalonadas, construidas en las laderas de las montañas andinas y rellenadas con tierra de cultivo. Muchos andenes contaban con canales de regadío, se regaban de abajo hacia arriba. Contaban también con escaleras por donde ascienden los aradores y escaleritas para acceder a cada terraza. Asimismo, tenían compuertas para la distribución del agua y tenían refugios para protegerse de la lluvia y hornacinas para guardar los alimentos. Leamos la siguiente fuente para comprender mejor cómo los antiguos peruanos superaron los desafíos que el territorio les presentaba. Y busquemos información para responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los beneficios de la construcción de andenes? ¿Consideras que los andenes podrían ser utilizados hoy en día? ¿Por qué? Los andenes eran también fundamentales para poder incrementar la cantidad de suelo agrícola y su calidad mediante el transporte de estos para su construcción. Por su ubicación estratégica, permitían un mejor control de la humedad, los vientos, las heladas y facilitaban una mejor distribución del agua. Pero un factor de suma importancia era prevenir y evitar la erosión, los huaicos o deslizamientos muy comunes en los Andes, manejando, gestionando y previniendo el riesgo físico. Entiendo entonces que gracias a los andenes, los antiguos peruanos lograron ganar más tierras de cultivo. Asimismo, lograban controlar mejor la humedad, los vientos y las heladas. También prevenían y evitaban los huaicos y la erosión. Los antiguos peruanos desarrollaron una salida muy creativa. Yo pienso que hoy en día se deberían utilizar. Yo he leído que los andenes podrían volver a usarse, los que están en buen estado. Podríamos reparar los que están en malas condiciones. Y así tendríamos más campos de cultivo. Coincido plenamente. Se pueden utilizar los andenes hoy en día y es importante seguir leyendo otras fuentes, pues existen algunos estudios sobre la continuidad del uso de la andenería por parte de algunas comunidades de nuestro país en la actualidad. Los andenes representan un buen ejemplo de la voluntad y creatividad de los antiguos peruanos para aprovechar la diversidad del territorio peruano. Hay buenos ejemplos, como la construcción de caminos que asombraron a los primeros españoles que llegaron al territorio peruano durante la conquista. ¿Por qué los caminos asombraron a los españoles que llegaron al Perú? Vamos a ver una fuente histórica que recoge la impresión que se llevaron los españoles al llegar al Perú. Uno de los primeros aspectos que descubrieron los conquistadores fue el complejo sistema de caminos
que poseían los incas, el Hapag-Ñam o Camino Real. De acuerdo con el conquistador Pedro Sancho de la Hoz, todas estas empinadas montañas tienen caminos de piedra. La mayoría de las personas de estas montañas viven en los cerros y en las altas montañas. Todas estas grandes ciudades poseen depósitos llenos de cosas que son cosechadas de la tierra. Hay una gran variedad de vegetales y raíces, papas, oca, etc., con los que la gente se sustenta y también tienen buenos pastos como en España. Hay muchas manadas de ovejas, llamas y alpacas que van en rebaños con sus pastores. La gente, como ya he dicho, es muy educada e inteligente y siempre va vestida y con calzado. ¡Wow! Estoy asombrado por cómo este conquistador español describe lo que ve a su llegada al Perú. Para los españoles fue sorprendente encontrar que los pueblos de la zona andina habitaban ciudades ubicadas en zonas tan altas, ya que generalmente ubicaban sus ciudades en el fondo de los valles. Incluso hoy en día nosotros hemos adoptado esa costumbre de vivir en el fondo de los valles como los españoles y se nos hace extraño encontrar ciudades en las zonas tan altas. Yo recuerdo haber escuchado de Hapag-Ñam cuando visitaba a mi abuelo, Papá Chicharrón. El Hapag-Ñam es especial. Es nada menos que una red de caminos que conectó el territorio del Tahuantinsuyo. Desarrolló un sistema de comunicación que permitió a los incas dominar nuevos territorios, asimilar culturas contemporáneas y administrar los recursos de diferentes ecosistemas, y tiene una extensión de más de 30.000 kilómetros. ¿Y cómo se creó el Hapag-Ñam? Algunos estudios señalan que muchas de las rutas ya habían sido previamente establecidas por otras culturas desde el año 3500 a.C. aproximadamente. Pero quienes la convirtieron en una red estratégica de caminos reales fueron los incas. Los caminos se necesitaron para intercambio cultural, comercio y conquistas. El Hapag-Ñam está conformado por el camino longitudinal de la zona andina, la cual recorría ciudades como San Juan de Pasto, Quito, Cajamarca, Vilcashuamán, Cusco, La Paz, Santiago. El camino de la costa o de los llanos recorría Piura, Trujillo, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. Están además los caminos transversales que unían la zona andina y la zona costeña. No sabía de la extensión que tenían los caminos, ni que estos caminos integraban todo el imperio. Y en algunos tramos de este camino todavía siguen siendo utilizados por las y los peruanos. Para seguir conociendo más acerca de los avances culturales del Perú antiguo, hemos invitado a un experto en el tema. Hemos sido un país pluricultural y multilingüe, con muchas culturas, con diferentes idiomas, porque nuestro territorio es muy diverso. Está atravesado por la cordillera de los Andes en casi 40% del territorio, y en cada parte de él han habido condiciones geográficas y climáticas distintas y recursos por eso también diferentes. Pero nuestros antepasados que ocuparon este territorio entre 15.000 y 12.000 años asumieron el desafío de desarrollar tecnologías apropiadas para hacerlo productivo y darle continuidad a la vida. Hace 5.000 años, esta civilización en esta parte de América tuvo un avanzado desarrollo muy precoz
y en ese desarrollo mostraron que no habían armas, no habían ciudades amuralladas, por el contrario, habían especialistas en diversos campos del conocimiento y en eso podemos decirles a ustedes que somos admiración de América y del mundo, porque hemos sido una civilización caral tan antigua como la de Mesopotamia, un poco más antigua que Egipto y más antigua que las civilizaciones que se crearon en la India y en China. Ellos trabajaban de modo organizado, compartían esfuerzos para salir adelante y resolver problemas. Lograron crear muchas especies agrícolas. Lograron domesticar camélidos, llamas, alpacas, ¿no? Y hoy somos admiración en tecnologías hidráulicas. Lograron manejar el agua de los ríos adecuadamente. Lograron respetar el recurso de la tierra y de ese modo la vida les era muy favorable. O sea, el bienestar social compartido les dio el buen vivir. Y así debemos aprender en este bicentenario que no debemos hacer daño al otro, que es mejor vivir en armonía con la naturaleza, entre los seres humanos y con conocimientos compartidos para poder tener pues ese buen vivir que siempre nos recuerdan nuestros antepasados en esa herencia cultural que debemos tener presente. Hoy hemos aprendido más sobre los primeros pobladores del Perú. Sí, Jan. Sugiero a las chicas y chicos organizar la información sobre los logros culturales estudiados en el programa, como los andenes y el Hapak Ñan. Y también investigar sobre otros logros culturales de las sociedades prehispánicas. ¡Yo sé! Como la cerámica, tecnología hídrica, orfebrería o la arquitectura. Gracias por permitirme acompañarlos en este viaje, Tocino y Jan. ¡Hasta luego, profesora! Hoy vimos cómo los primeros pobladores peruanos desarrollaron logros culturales. ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Un país donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Ya sé que podemos sumar de lo que aprendimos hoy. Los logros culturales de los antiguos peruanos fueron importantes aportes para la humanidad. ¿Sabes qué, Jan? Voy a seguir buscando fuentes sobre otros logros culturales. Yo te acompaño, Tocino, y gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una nueva aventura.